Bueno, entonces la agenda, vamos a ver algunos conceptos muy básicos, ¿sale? Veremos la utilidad de las pruebas de coagulación tanto viscoelásticas como estándar, veremos alguna consideración de los hemocomponentes hemoderivados que más utilizamos, la importancia de un tratamiento guiado por objetivos y también vamos a revisar al final algunos algoritmos que se han sugerido en los últimos años para algunos escenarios específicos. Bueno, esta es una presentación que abarca las generalidades de la coagulopatía, ¿sí? Sin embargo, nos vamos a enfocar aquí en los amplificadores. El entorno bioquímico es muy importante. Me refiero a la hipotermia, a la acidosis metabólica, a las alteraciones electrolíticas, pueden exacerbar la coagulopatía, ¿sale? La dilución no solamente con cristaloides, sino también con los concentrados eritrocitarios en los que se atienden los pacientes de forma inicial, ¿no? Los fármacos, si el paciente estuviera tomando antiagregantes plaquetarios, anticoagulantes, ¿no? O las mismas heparinas también. Y pues evidentemente los estados de choque, la hipoperfusión, la isquemia y el daño endotelial generalizado, pues se entorpecen y agravan cualquier escenario clínico. Entonces el diagnóstico tiene que ir de la mano con el tratamiento, ¿sí? En los últimos años se le ha dado relevancia a las pruebas de evaluación que se hacen en el sitio de atención y pues ayudan principalmente a dos cosas, a dar un diagnóstico temprano, pero también a guiar la terapia, en este caso hemostática. Algunos pacientes se irán hacia la recuperación, pero otros, desgraciadamente, a disfunción multiorgánica y evidentemente a la muerte. Entonces la hemostasia trata de mantener ese equilibrio entre esos dos extremos, ¿no? Sin embargo, el paciente durante su hospitalización puede estar en cualquier escenario, de tal manera que las pruebas de coagulación deben ayudarnos con esos dos objetivos, de identificación rápida, pero también de decidir una estrategia terapéutica. Entonces, los mecanismos que regulan la hemostasia, pues no solamente están confinados a la coagulación, este proceso se regula con la anticoagulación, ¿sale? Y una vez que se ha formado ese trombo, se tiene que eliminar, y ese es papel de la fibrinólisis. Y este proceso también se regula con la antifibrinólisis. Como observamos entonces, los mecanismos están íntimamente relacionados que la alteración de uno de ellos o de todos, pues evidentemente condicionarán desencadenantes de coagulopatía. Y todas estas situaciones, pues las observamos principalmente en muchos escenarios que atendemos todos los días, ¿no? Aparte de que se convierten en marcadores independientes de mortalidad, también se van a convertir en nuestros objetivos a tratar. Vamos a empezar con el caso clínico. ¿Sale? Mujer de 39 años, hipertensa crónica, primigesta de 31 semanas de gestación, acude a la unidad médica. ¿Me ayudan a regresarle? Ok, esos son los signos vitales con los que llega la paciente, ingreso a hospitalización para control de crisis hipertensiva, esquema de magnesio y maduración pulmonar fetal. Los laboratorios de ingreso, hemoglobina de 11,1, plaquetas de 122, ¿sí? Criminógeno de 322 y algunos otros analitos. Ante la persistencia de cefalea epigastralgia se decide interrupción del embarazo por vía abdominal. ¿Sale? Entonces en quirófano cursa con atonía uterina que no responde a medicamentos y hemorragia mayor de 2.300 mililitros, por lo tanto se activa el protocolo de hemorragia postparto. Se piden las pruebas convencionales y también estándar, pero vean, nos reportan un extem A5 de 23 milímetros y un tiempo de coagulación de 54 segundos, ¿sale? Completamente alterado. Y un A5 en FIPTEM de 5 milímetros. Hasta aquí las interrogantes son, ¿qué estado de coagulación se presenta? ¿Cuál es la alteración hemostática más importante? ¿Se requiere otro tipo de pruebas coagulométricas? Entonces, nuestra evaluación tiene que ser sistemática, de tal manera que podamos identificar rápidamente la alteración hemostática más importante y crear un punto estratégico de intervención. Contamos con tres puntos estratégicos. Uno es la producción de trombina, obviamente, determinada por los factores de coagulación, la firmeza del coágulo, determinada principalmente por el fibrinógeno, ¿sí? Y las plaquetas, y el último punto, la estabilidad del coágulo. Y entonces estas alteraciones hemostáticas van a ser evaluadas por las pruebas convencionales, pero estas solamente van a evaluar tiempo, mientras que las pruebas viscoelásticas, aparte del tiempo, cinética, fuerza y estabilidad de la hemostasia. Y no solamente eso, sino que nos regalan una representación gráfica del proceso de coagulación y de fibrinolisis. ¿Sale? Si quisiéramos hacer esta evaluación con pruebas convencionales, pues habría que agregar más parámetros como los que observamos allá arriba. Bien, entonces la mayoría de nosotros estamos acostumbrados y familiarizados a los valores umbrales y objetivo de las pruebas convencionales. Casi la mayoría de los escenarios comparten alguno de estos valores en donde nos hacen decidir iniciar intervenciones hemostáticas, pero también dónde detenernos, ¿no? Sin embargo, en las pruebas viscoelásticas, en este caso nos vamos a enfocar a la plataforma de tromboelastometría rotacional, ¿sí?
evalúan parámetros de coagulación y vean los primeros, tiempo de coagulación y tiempo de formación de coagulación, ¿sí? Representan a la producción de trombina, ¿sí? La amplitud a los 5 y a los 10 minutos junto con la firmeza máxima del coágulo representan la firmeza del coágulo. Y los parámetros que evalúan la fibrinólisis, lisis máxima e índice de lisis, expresada en porcentaje, representan la estabilidad del coágulo. ¿Salen? Y no olvidemos estos datos que tenemos acá, que también son nuestros objetivos: la hemoglobina, el calcio, la temperatura y el pH. Muy bien, aparte de otros perfiles que nos aporta Rotem para evaluar algunos escenarios más específicos, pues también podemos hacer una evaluación cualitativa simplemente con solo observar el gráfico. Vean, podemos reconocer perfil hipercoagulable, de uno hipocoagulable, de uno de hiperfibrinólisis. Casualmente estos dos últimos se encuentran asociados a coagulopatías hemorrágicas, que es el caso que estamos analizando. Ahora, estas son algunas de las situaciones por las cuales hasta el día de hoy se consideran las pruebas convencionales un poco limitadas. Voy a mencionar principalmente tres. No evalúan la coagulación fisiológica, o sea, solamente es in vitro. No se correlacionan con el grado de sangrado en escenarios agudos. Se tiene que perder más del 50% de los factores para verse una alteración en los resultados. Y principalmente es que el proceso para obtener esos resultados se requiere de 40 a 60 minutos, en el mejor de los casos. Claramente tienen ciertas ventajas y son que son pruebas muy estandarizadas y ampliamente disponibles, aparte de que pueden ayudarnos a diferenciar de deficiencia de la presencia de un inhibidor. Ahora, estas son las razones por las cuales las pruebas viscoelásticas se consideran más adecuadas. Vean, aparte de que reportan la hemostasia fisiológica y la evalúan, también nos dan información de la fibrinólisis, ¿no? Permiten la evaluación en el sitio de atención del paciente y también nos ayudan a distinguir la alteración hemostática más importante. Pero lo principal es que los resultados que nos van a ayudar con el diagnóstico y el tratamiento se obtienen en los primeros 5 a 10 minutos de haber iniciado la prueba. Claras desventajas, pues su uso, al menos en México, pareciera que todavía está confinado a grandes centros hospitalarios y que las nuevas tecnologías que van apareciendo tienen que estandarizarse en la práctica clínica, y la baja sensibilidad que tienen para algunos anticoagulantes orales y para las heparinas de bajo peso molecular. Entonces, la evidencia apunta de que ambas pruebas tienen un valor bajo predictivo positivo, de tal manera que es baja la probabilidad de sangrado si las pruebas de coagulación ambas sus resultados son positivos, o sea, anormales, de tal manera que no predicen el sangrado, pero lo que sí tienen son un alto valor predictivo negativo, casi cercano al 100%, de tal manera que es alta la probabilidad de no tener coagulopatía si el resultado de estas pruebas viscoelásticas, en el mejor de los casos, son negativas, o sea, los resultados son normales. Por este motivo, entonces, si el paciente tuviera alguna manifestación hemorrágica, pero tiene alguna pendiente quirúrgico, es probable que ese sangrado se deba a causa mecánica más que a la presencia de coagulopatía. Y bueno, los grados de recomendación del uso de las pruebas viscoelásticas pues ha cambiado en los últimos años, ¿no? De un grado de recomendación 1C, 1B, e incluso en otros escenarios el más alto nivel de evidencia, ¿sale? Bueno, vamos a continuar entonces con el caso. La primera intervención que se hace con el temograma previo fue la administración de 1 gramo de ácido tranexámico, 4 unidades de concentrados eritrocitarios y 2 unidades de crioprecipitados. En diferido se reportan las pruebas estándar de control, ¿sale? En su primer control, hemoglobina de 7,3, fibrinógeno de 110, plaquetas 39,000 e INR de 1,2. Por su parte, el equipo quirúrgico realiza sutura de compresión uterina, ligadura de vasos pélvicos y solicitan el ingreso a la terapia intensiva. Entonces las interrogantes son: ¿considera el protocolo de transfusión masiva una mejor estrategia hemostática? ¿Qué fase de la coagulación corregiría primero? ¿Qué intervenciones hemostáticas otorgaría? Bueno, entonces conocemos dos grandes estrategias de reanimación hemostática. La primera de ellas, la más conocida, ¿sí? Basada en proporción, ¿sí? Esta relación, combinación de hemocomponentes que tratan de hacer una transfusión equilibrada, pero que su idoneidad en otros escenarios que no sean trauma es un poco confusa o un poco incompleta. De tal manera que estas estrategias, ¿sí?, se apoyan de las estrategias dirigidas por objetivos, en donde agregan pruebas convencionales, pero principalmente viscoelásticas, y no solamente hemocomponentes, sino también hemoderivados. De tal manera que pasamos de protocolos de transfusión masiva a protocolos en el manejo de hemorragia mayor, ¿sí? Y también se suma al concepto multidisciplinario, ¿sí?, que es el manejo hemático del paciente, al patient blood management, ¿no? Que dentro de sus objetivos está minimizar la pérdida de sangre, ¿sí? Reducir al mínimo las transfusiones
y optimizar el volumen de sangre en los pacientes, ¿no? Pero esto se logra cuando se individualiza la terapia, ¿sale? Muy bien, entonces estas son algunas consideraciones de los hemoderivados que más utilizamos. Vean, tienen inactivación viral, inactivación de anticuerpos, ¿sí? No requieren una temperatura estricta, ¿sí? Aportan, si hablamos de factores, mayor concentración y en menos volumen, no requieren tipificación de acuerdo al grupo IRH del paciente y evidentemente el riesgo de reacciones alérgicas es menor. Vean tan solo la equivalencia de fibrinógeno de 3 gramos, o sea, 2 viales, en plasma fresco congelado. Son 7 unidades, aproximadamente 1.400 a 2.100 mililitros. Y en creprecipitados son 10 unidades, aprox 300 a 400 mililitros. Por otra parte, vean algunas consideraciones de los hemocomponentes. ¿No? En donde tienen que tener una temperatura estricta. Si hablamos de factores, pues es menor la concentración de factores, pero aportan más volumen, requieren tipificación de acuerdo al RH del paciente y el riesgo de reacciones pues es considerable. Vean tan solo aquellas complicaciones que pueden asociarse por transfusión, ¿no? Entonces, en otro estudio, fíjense que en pacientes que ni siquiera habían recibido protocolos de transfusión masiva, la administración de plasma se asoció a 12 veces mayor la aparición de SDRA. Y no solo eso, aquellos que habían recibido más de 6 plasmas, se asociaba 6 veces más la probabilidad de disfunción multiorgánica, 6 veces más la presencia de neumonía y 4 veces más de sepsis. Bueno, entonces el tratamiento lo vamos a hacer individualizado. Una vez que hayamos identificado la alteración hemostática más importante, vamos a iniciar de forma inversa, siguiendo la secuencia o la filosofía del ATLS de trata primero lo que mata primero. ¿A qué me refiero con esto? Primero voy a asegurar la estabilidad del coágulo. ¿De qué sirve que yo a mi paciente le dé sustratos, o sea, le dé fibrinógeno, plaquetas, factores de coagulación, si todo el tiempo lo va a estar tratando de eliminar? Entonces, primero voy a limitar al sistema fibrinolítico y asegurado este punto, ahora aseguro la firmeza del coágulo, ¿sí? Con fibrinógeno o con plaquetas, ¿sale? Asegurado este punto, ahora voy a asegurar la producción de trombina con factores de coagulación, si el paciente lo requiere, de acuerdo a las diferentes presentaciones. Una vez asegurados los 3 puntos, ahora solo queda reevaluar. ¿Sí? Si ya he hecho reevaluación exhaustiva, entonces debo de considerar tratamiento quirúrgico o bien radiológico. Pero si el paciente no tuviera alguna situación quirúrgica pendiente, pues entonces debo de ampliar más mi enfoque sistemático y quizás pensar en disfunción plaquetaria o pensar en la presencia de efecto de anticoagulantes orales directos, ¿no? O antivitamina K. Bueno, siguiendo con el caso, vean las pruebas viscoelásticas. Ahora se reporta el segundo control. ¿Sí? Vean el temograma en A5, 22 milímetros y el tiempo de coagulación de 63 segundos. Mientras tanto, el A5 de Fipten ahora de 9 milímetros. Todavía están alterados esos parámetros. Las interrogantes son, ¿se ha mejorado el estado de coagulación? ¿Qué otra intervención otorgaría solo con las pruebas viscoelásticas? ¿Se requiere otro tipo de prueba coagulométrica? Bueno, entonces vamos a ver rápidamente algunos parámetros de Rotem, ¿sale? Hay que poner atención en datos tempranos de hiperfibrinolisis, principalmente una 5 en Extem menor a 35 milímetros y un tiempo de coagulación en Fipten mayor a 600 segundos. Estos predicen el más del 90% de hiperfibrinolisis de forma temprana, pero tenemos algunos datos tardíos como lisis máxima en Extem mayor al 15%, incluso puede ser el 100%, pero un perfil Aptem en donde se corrige ese defecto que vemos en Extem. Por otra parte, podemos realizar pruebas de hematología especial, pero no siempre están disponibles en el momento, o bien en el caso de los dímeros D, pues no son muy confiables en escenarios agudos, ¿sale? Evidentemente nuestra intervención será con ácido tranexámico y hay muy mayor beneficio sin necesidad de ninguna prueba si se administra en las primeras 3 horas en escenarios de trauma y hemorragia postparto, ¿sale? Se puede ocupar en cualquier otro tipo de escenario siempre y cuando haya una justificación clínica, bioquímica o viscoelástica. Si queremos asegurar la firmeza del coágulo, principalmente con fibrinógeno, bueno, hay que poner atención en el A5 de Extem menor a 35 milímetros y en el A5 de Fipten, que esté disminuido. El punto de corte dependerá del escenario que estemos tratando, ¿sale? Recordemos que el perfil Fipten quita la contribución plaquetaria de la formación de ese coágulo y solamente nos revela el coágulo que está formado estrictamente por fibrina. O bien un fibrinógeno de Claus menor a 150 a 200 miligramos, ¿sale? La hipofibrinogénemia se asocia a incremento en el requerimiento de transfusiones y a mortalidad. Por eso es que la administración de fibrinógeno tiene que ser rápido, ¿sale? Los objetivos son claros, incremento del A5, tanto en Extem como en Fiptem, o bien el fibrinógeno de Claus mayor a 150 miligramos en escenarios de trauma y en la mayoría, pero sí mayor de 200 en escenarios obstétricos.
Muy bien. Entonces, ahora, si queremos mejorar la firmeza del coágulo con plaquetas, hay que poner atención en el A5 de Extem, menor a 35 milímetros, pero el A5 de Fiptem va a estar completamente normal, ¿sale? O bien el recuento plaquetario menor a 50.000 plaquetas. Ahora, todos estos tres datos se asocian a una disminución del número de plaquetas, pero no evalúan para nada la funcionalidad plaquetaria. Así que si sospechamos de disfunción plaquetaria, habría que hacer otros exámenes. Bien, en algunos escenarios tenemos que tratar con algunos coadyuvantes como desmopresina, principalmente en los escenarios de disfunción plaquetaria, ¿no? Los objetivos son muy claros, una 5 mayor a 35 y un recuento plaquetario mayor de 50 a 100.000 plaquetas. Ahora esto depende del escenario que estemos tratando. A veces con 50.000 plaquetas es más que suficiente, pero habrá otros escenarios en donde consideremos un poco más. Tal es el caso de los pacientes que tienen algún pendiente todavía, algún procedimiento quirúrgico, ¿sale? Ahora, si sospechamos de disfunción plaquetaria, estas pruebas se realizan junto con las convencionales en la plataforma Rotten Platelet, ¿no? De tal manera que nos reportan, ¿sí?, el grupo de receptores que han sido bloqueados por efecto farmacológico, ¿sale? Y generalmente los parámetros que obtenemos son derivados de este gráfico, principalmente la dirección de esa pendiente, ¿sí?, la morfología de esa curva y el área bajo la curva. Muy bien, entonces para asegurar la producción de trombina hay dos principales escenarios, o es deficiencia o se trata de la presencia de heparina. Si es el primer caso, vamos a ver que tanto en estos dos perfiles el tiempo de coagulación va a permanecer aumentado. Si es la presencia de heparina, entonces veremos cómo en EPTEM el tiempo de coagulación se corrige, ¿sale? Una clara evidencia de que se ha inhibido esa heparina. Habrá algunos escenarios muy específicos en donde se utiliza otro parámetro como el tiempo de coagulación activado, ¿no?, principalmente para dosificar la heparina durante la derivación cardiopulmonar o bien al término de la cirugía para corroborar la adecuada reversión de la heparina con protamina, ¿sale? Es muy importante diferenciarlos porque mientras que en uno el tratamiento es aporte de factores, el otro solamente es neutralizar la heparina, ¿sale? Por otra parte, antes de hacer alguna intervención en este punto, debo de corregir bien el fibrinógeno, ya sea corroborado por Fiptem o por fibrinógeno de Klaus, porque a veces la simple corrección de fibrinógeno es más que suficiente para corregir diferentes parámetros. Habrá pacientes que cursen con coagulopatía asociada a anticoagulantes directos o antivitamina K, en donde tengamos que considerar como de primera elección los complejos protrombínicos, ¿sale? Y nuestros objetivos son muy claros, mejorar esos tiempos de coagulación, ya sea con pruebas viscoelásticas o pruebas estándar. Muy bien, siguiendo con el caso, la segunda intervención fueron 2 unidades de concentrados de eritrocitos, 3 gramos de concentrado de fibrinógeno, una féresis plaquetaria, 2 plasmas y un gramo de gluconato de calcio, ¿sale? En las pruebas estándar en diferido se reporta hemoglobina de 8,1, fibrinógeno de 130, plaquetas de 27.000, INR de 1,1 y lactato y calcio alterados. Bueno, las interrogantes. ¿Haría otra intervención hemostática adicional? ¿Considera adecuada la dosis de fibrinógeno? ¿Consideraría otra dosis de ácido tranexámico? Y bueno, entonces, fíjense que otro estudio observacional se dieron a la tarea de ver el cumplimiento de metas terapéuticas y en escenarios de coagulopatía y sin coagulopatía asociada a trauma. Y fíjense lo que observaron, que solamente se habían cumplido 2 metas, plaquetas y hemoglobina, pero la temperatura, el déficit de base, el ácido tranexámico y el aporte de fibrinógeno apenas si se había logrado en el 50% de esos pacientes. Por ese motivo, ¿sale?, es importante que antes de hacer una intervención hemostática asegure el ABC, bueno, si el paciente está en cuestión, asegure una adecuada oxigenación, asegure yo una adecuada perfusión, ¿sí? Haga yo primero la corrección de la anemia, siempre guiado con estrategias restrictivas, ¿sí? Si el paciente tiene una fuente de hemorragia, pues primero asegurarla, ¿no? Mejorar ese ambiente bioquímico, debe ser un ambiente amigable para la coagulación, me refiero a corregir la hipotermia, corregir la acidosis metabólica, corregir las alteraciones electrolíticas, después seguir con esa terapia hemostática objetiva, ¿sí? Considerar si el paciente requiere ácido tranexámico adicional o requiere mayor aporte de fibrinógeno, realizar pruebas de coagulación estándar, principalmente enfocándonos a que hay la presencia de algún inhibidor específico, tal es el caso como en las hemofilias adquiridas. ¿Sí? Considerar pruebas plaquetarias si considero la alta sospecha de disfunción plaquetaria o pruebas de anticoagulantes orales si sospecho que ese efecto de esa manifestación hemorrágica es efecto de estos medicamentos. ¿Sale? Bueno, finaliza entonces el caso con el siguiente control de pruebas viscoelásticas. Vean el Extem ahora en A5, se encuentra mayor a 35 milímetros y el tiempo de coagulación se encuentra en intervalos, ¿no? El A5 en Fipten, por su parte, se encuentra mayor a 12 milímetros, es meta para este caso, ¿sale?
Bueno, ¿cómo considera ahora el estado de coagulación? Estamos de acuerdo que ahora es normocoagulable. ¿Consideraría otra intervención hemostática? Yo creo que hasta el momento no. ¿Y se ha resuelto la coagulopatía inicial? La respuesta sería sí. Bueno, la tercera intervención que se hizo solamente fue 1 gramo de gluconato de calcio. Se reportan ahora sí en diferido a las pruebas estándar y vean, hemoglobina de 8,9, fibrinógeno de 270, plaquetas de 70,000, INR de 1,1, lactato y calcio corregidos y finaliza con esos signos vitales. ¿Sale? Entonces, el caso clínico con las siguientes conclusiones. ¿Qué le fue más útil para identificar coagulopatía? ¿Las pruebas estándar o las pruebas viscoelásticas? ¿Podría llevarse la monitorización de la coagulación solo con pruebas viscoelásticas? ¿Podría algún algoritmo mejorar las intervenciones? ¿Considera que la secuencia y objetivos del tratamiento fueron adecuados? Bueno, por la parte de los algoritmos basados en evidencia o bien de protocolos locales nos deben de permitir esto, intervenciones hemostáticas dirigidas, pero también asegurarnos estas 3 situaciones. Primero, la aplicación de 4 correctos. ¿A qué me refiero con esto? Hacer intervenciones hemostáticas correctas en el tiempo correcto, con la dosis correcta, en la secuencia correcta. ¿Sale? También me debe de permitir la reducción de transfusiones, complicaciones, morbilidad y mortalidad, pero pues también los costos, ¿no? Y me debe permitir saber qué no se debe de hacer. O sea, recordemos, el valor predictivo positivo es muy bajo, entonces no tratar números. El valor predictivo negativo es muy alto, evitar intervenciones hemostáticas inapropiadas. ¿Sale? Y entonces, algunos algoritmos que se describen en cirugía cardiovascular, vean las acciones destinadas para hiperfibrinólisis y neutralización de la heparina junto con la firmeza del coágulo, ¿no? Son más las acciones que para asegurar una generación de trombina. Los algoritmos para trasplante hepático son más las acciones para asegurar firmeza de coágulo y generación de trombina que para evitar la hiperfibrinólisis. Por su parte, en trauma, vean, más acciones para evitar hiperfibrinólisis, asegurar firmeza del coágulo, no tanto para generación de trombina y comparte los mismos objetivos con la hemorragia posparto. Olvidé comentarles que de este lado se encuentran los parámetros viscoelásticos y de este lado las intervenciones. Muy bien, sin embargo, tener pruebas viscoelásticas y algoritmos no asegura la eficacia del tratamiento. ¿Sale? Allí en un estudio en el año 2020, ¿sí? También en escenarios de trauma, ¿sí? Se concluyó lo siguiente: las estrategias transfusionales con pruebas viscoelásticas no mejoró la supervivencia ni redujo la necesidad de protocolos de transfusión masiva. ¿Sale? Sin embargo, un análisis secundario de ese mismo estudio, publicado en este año, concluyen que no recibieron un tratamiento dirigido al objetivo indicado y que las intervenciones fueron tardías durante la reanimación, además de que fueron poco efectivas para corregir la coagulopatía. Si observamos en este diagrama, vean, allá arriba están las pruebas viscoelásticas, se reportaron apenas en los primeros minutos, pero las intervenciones o cualquier intervención apenas se inició pasados 60 minutos, de tal manera que todo ese colchón de tiempo que tenían para iniciar intervenciones, pues fue muy tardío, ¿no? ¿Hubiesen sido otros resultados? Bueno, quién sabe. ¿Sale? Entonces aquí nos deja entrever que el equipo multidisciplinario o el clínico debe apegarse a eso, tiempo correcto, secuencia correcta. Bueno, entonces esta es la variación del estado de coagulación, ¿sí? Del caso que hemos visto, ¿no? Fueron 3 pruebas viscoelásticas, 3 intervenciones en 180 minutos y el balance final, ¿sale? 6 concentrados eritrocitarios, 1 féresis plaquetaria, 2 plasmas, 2 críos, se aportó 1 gramo de ácido tranexámico, 3 gramos de fibrinógeno, no se utilizaron complejos protrombínicos, 2 gramos de calcio y 1750 mililitros de solución Harman, ¿sale? Bueno, vamos a comentar este último caso. Es hombre de 26 años, sin antecedentes significativos, 100 kilos, ¿sí? Accidente por colisión en motocicleta. Se traslada a la unidad médica por el equipo de rescate. Ahí están sus signos vitales iniciales. Gabinete destaca fractura abierta, grado 3 de húmero y fémur, la tomografía de cuerpo completo, contusión pulmonar, ¿sí? Hemotórax pequeño, contusión renal y ausencia de fracturas pélvicas y no traumatismo craneoencefálico. Sale, la primera intervención fueron 1000 mililitros de solución salina, 3 unidades de concentrados eritrocitarios, 1 gramo de ácido tranexámico. Se hicieron estas intervenciones, ventilación mecánica, sedación con propofol y analgesia. Ahora, fíjense, este fue el primer reporte de las pruebas viscoelásticas. Observen, tiempo de coagulación y la amplitud a los 5 minutos en Nextem de 118 segundos, 23 milímetros, ¿no? Mientras que el tiempo de coagulación en FIPTEM de 936 segundos y 3 milímetros el A5 del FIPTEM. Se concluye que este es un temograma o este es un perfil hipocoagulable, alta probabilidad de hiperfibrinólisis y la firmeza es muy débil. ¿Sale?
Esos fueron los laboratorios de ingreso que se reportaron después, plaquetas 102,000 y NR de 1.5, ¿sale? La segunda intervención que se hizo con el temograma que observamos fue 1 gramo de ácido tranexámico, ¿sí? La segunda dosis, 4.5 gramos de concentrado de fibrinógeno, calculado a 45 miligramos por kilogramo de peso, 2,000 unidades de complejos protrombínicos y 2 gramos de gluconato de calcio, ¿sale? Se hicieron algunos cálculos, inicia norepinefrina, inmovilización de fracturas de forma transitoria, y esos son los signos vitales después de esas intervenciones, ¿sale? El segundo control de pruebas viscoelásticas ahora reporta un tiempo de coagulación de 49 segundos y una amplitud a los 5 minutos de 33 milímetros en el perfil EXTEM, mientras que el A5 en FIBTEM de 5 milímetros todavía se concluye que es un temograma hipocoagulable y la firmeza aún es débil, y se reportan después las pruebas estándar. Vean, hemoglobina de 9,7, fibrinógeno de 145, plaquetas de 100,000, calcio de 1,3, lactato de 3. Y la tercera intervención solamente fue mejorar la firmeza del coágulo con 2.5 gramos de fibrinógeno, se calculó ahora 25 miligramos. Esta es una tablita que muestra cuánto quieres mejorar ese FIBTEM, esa amplitud, y de acuerdo a eso, la dosis que debes otorgar de concentrados de fibrinógeno. Posteriormente a esta intervención pasa a cirugía ortopédica para el tratamiento de las fracturas, ¿sale? No hubo transfusión de plaquetas ni otros hemocomponentes, ¿sí? En la UCI a las 24 horas iniciaron tromboprofilaxis y se extubó a los 5 días y egresó a la unidad de rehabilitación a los 28 días, ¿sale? Esta fue la variación del estado de coagulación, ¿sí? Fueron 2 intervenciones, principalmente 120 minutos, 2 pruebas viscoelásticas y el balance final, 3 concentrados eritrocitarios, ¿sale? 2 gramos de ácido tranexámico, 8 gramos de fibrinógeno y en este caso sí se consideró la utilización de complejos protrombínicos. 2 gramos de calcio y aparte los cristaloides también. Bueno, entonces voy a concluir comentando lo siguiente. Hay que evitar el sobretratamiento, principalmente si hacemos un enfoque sistemático, ¿sale? Evitar intervenciones hemostáticas empíricas, ¿sí? Realizar pruebas de coagulación, ya sean viscoelásticas o estándar, pero sí utilizarlas y saber interpretarlas, y realizar el soporte de la coagulación dirigida con objetivos bien establecidos, ¿sale? Bueno, espero haberles aportado algo y también a los que están en línea. Muchas gracias, ¿sale? Por su atención.